Sebastián Cadavid, el doctor Napoleón Conde y Eduardo Mancipe. La ponencia de Juan Sebastián va a ser una presentación audiovisual, no pudo venir, y bueno, voy a leer su semblanza curricular. Juan Sebastián Cadavid Berrio es licenciado en Literatura de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Con motivo de su titulación, la monografía La hibridez como dominante genológica y cultural de la colonia del siglo XVIII, la aproximación al desierto prodigioso y prodigio del desierto, en coautoría con la investigadora Verónica Lozada, fue reconocida con la mención summa cum laude. Dicho resultado se erige como un esfuerzo por introducir los aportes de la semiótica de la cultura de los estudios literarios coloniales. Actualmente es candidato a magíster en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Adelanta, bajo la tutela del doctor Jorge Enrique González Rojas, la investigación titulada Orden colonial y memoria cultural en construcción de la intersubjetividad latinoamericanista. Este trabajo intenta trascender los instrumentos culturológicos de intervención al orden colonial hacia un análisis cultural hermenéutico del sujeto cultural colonial y los referentes simbólicos que lo constituyen. Está profesionalmente vinculado a distintas dependencias de la Universidad Nacional de Colombia, acompañando procesos educativos en talleres multidisciplinares, observatorios institucionales y el área de cultura y academia. Y bien, su ponencia se titula Intersecciones metodológicas entre la semiótica de la cultura y el análisis cultural hermenéutico. Y comenzamos. Que procedo a compartirles lleva por título Intersecciones de método entre la semiótica de la cultura y el análisis cultural hermenéutico. La presente ponencia buscará dar cuenta de los vasos comunicantes que se tejen entre el análisis cultural hermenéutico y la semiótica de la cultura, prestando especial atención a las vías metodológicas que ambas apuestas abren para la comprensión analítica, descomposición, recomposición de la cultura. Se tendrán en consideración tanto los puntos de coincidencia como los disensos en la fundamentación de cada sistema. Finalmente, se articularán ambas perspectivas desde dos relaciones conceptuales, los órdenes de la memoria cultural y los límites de la interpretación como margen de la acción refigurativa del sujeto cultural. La redefinición de cultura como categoría analítica es, desde nuestra perspectiva, un reto inicial que tanto la semiótica de la cultura como el análisis cultural hermenéutico intentan dilucidar. La cultura como categoría analítica. ¿Cómo traducir la multivocidad del símbolo? La escuela de Tartu, la casa adoptiva de Yuli Lotman, es la parturienta de los más extraordinarios esfuerzos para una tipología de las culturas y, como prerequisito ineludible, el afianzamiento de una nueva objetivación de la disciplina semiológica. La vieja semiología partía de la atomización del signo, lingüístico en el caso de Saussure. Era este ente dotado de primacía óntica, del que surgía la posibilidad, a partir de la semejanza con él mismo, de describir lingüísticamente incluso los signos no lingüísticos. El signo lingüístico era, pues, la materia prima de la semiología. ¿Cómo entender, independientemente del sistema que lo integra, que un signo esté dotado de funcionalidad? Imposible, responde Yuri Lotman. La utilidad de tal desprendimiento solo es explicada en el trabajo investigativo de cada semiólogo en términos heurísticos, pero para nada concierne a una irreductibilidad semiótica. La semiótica de la cultura o culturología se ubica en otro extremo. Tiene como base no el elemento más simple, sino el continuum en el que el signo trabaja rodeado de formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización. A este continuum, Lotman lo nombra semiosfera. La mejor definición de este primer concepto de la teoría culturológica del autor eslavo es el único espacio en el que la semiosis es posible y fuera del cual lo extrasemiótico y alosemiótico solo hallará organización a partir del fenómeno de la transducción.
El análisis cultural hermenéutico parte, siguiendo la cartografía trazada por el investigador Jorge Enrique González Rojas, de una similar conceptuación bipartita. Por un lado, la extendida acepción de lo cultural como conjunto de bienes simbólicos o significantes realizados y, por otro, la cultura como proceso de producción del sentido social. A primera vista parece que esta última acepción sería la que estaría más cerca del continuum lotmaniano. Sin embargo, es el engranaje de ambas dimensiones y su potencial descriptivo e interpretativo el que permite el emerger de una más compleja experiencia del mundo de la vida cotidiana y también del amplísimo sensorium que caracterizaría la experiencia estética en la contemporaneidad, como lo destaca González Rojas del derrotero hermenéutico atisbado por Jesús Martín Barbero. Es justamente esta explosión del sentido y el concomitante conflicto irresoluble entre las interpretaciones que intentan reconstruirlo, como lo elucidara Paul Ricoeur, lo que la semiótica de la cultura entiende por semiósfera. La semiósfera hace realidad el acto sígnico particular, hace realidad el texto en última instancia. Dentro de este espacio, el concepto culturológico de cultura es el de un macrotexto o macrosistema englobante que funciona como memoria colectiva para la transmisión y conservación de comunicados específicos o textos. Además, es el cuadro paradigmático o sintagmático, según sea el caso, que signa la generación de nuevos textos. Los límites de la transmisión, conservación y elaboración de estos comunicados, la periferia de la cultura, es también producto de su ciframiento o codicidad, lo que viene a significar que cada cultura crea, al tiempo que su núcleo u organización interna, una periferia no organizada de textos ininteligibles. El fenómeno mediante el que estos textos pueden ser apropiados por una determinada cultura es el de la transducción o traducción de códigos de lenguajes distintos. Cualquier intento de aproximación a estas y similares cuestiones debería tomar en consideración que no es admisible reducir el lenguaje a una función puramente instrumental, que el lenguaje es también un medio, en el sentido de reunión de condiciones de posibilidad para la existencia que le diera desde la lengua germana Karl Otto Ape. Habitar en este medio implicaría necesariamente reconocer la existencia de otros interlocutores y de otras codicidades y de otros cifrados a los que estamos sujetos de forma conflictiva. Se llega a existir en virtud de esta dependencia fundamental de la llamada del otro, como diría Judith Butler en su intento por reconfigurar el estadio del reconocimiento lingüístico y de nuestra lingüisticidad común. Esto se explica por la distancia entre la asimetría epistémica, nadie puede saber de mi posesión de una creencia como yo lo sé, y la asimetría veritativa, la verdad o falsedad de una creencia no depende de mí ni de mi posesión. El sujeto cultural, fracturado siempre, se juega la reconstrucción de su sentido en cada auditorio en el que se expresa y es expresado por el otro alternativo, traductor. El carácter traduccional que la cultura como categoría analítica adquiere al interior de la semiósfera refuerza la premisa que el mismo Jorge González extrae de la equivocidad del lenguaje en el ejercicio hermenéutico de Ricoeur sobre la interpretación psicoanalítica. Traducir es el reconocimiento del límite diferencial entre lo comunicable en los intercambios culturales a nivel macrológico y lo comunicable en el diálogo micrológico de los sujetos fracturados en el lenguaje y en la experiencia. Lo que está en juego aquí es la cuestión de cómo se expresa este límite y cómo se salda, cómo puede ser traducido, cuáles son los horizontes de interpretación que se han abierto con este conflicto. Es el problema de la expresión de la diversidad cultural bajo el ropaje de la unicidad cultural. Es la distancia entre la expresión unívoca y las expresiones multívocas. El vector que permitiría la intervención interpretativa al anterior cuadro relacional sería el símbolo. La capacidad única de emerger conjuntamente con la multivocidad semántica hace del símbolo la condición de posibilidad y, alternativamente, el instrumento analítico del ejercicio semiótico y hermenéutico cultural. La historia cultural
modelos culturales e historicidad, sobre los referentes simbólicos de la acción. Otro rasgo fundamental en este bosquejo que caracteriza el concepto culturológico de cultura es, cito, la memoria cultural como mecanismo creador no solo es pancrónica, sino que se opone al tiempo, conserva lo pretérito como algo que está. Desde el punto de vista de la memoria como mecanismo que trabaja con todo su grueso, el pretérito no ha pasado. Por eso, en el estudio de la literatura, el historismo, en la forma en que lo creó primeramente la teoría hegeliana de la cultura y después la teoría positivista del progreso, es realmente antihistórico, ya que hace caso omiso del papel activo de la memoria en la generación de nuevos textos. Lotman, cierro cita. El proceso que permite la presencia del texto pretérito en una nueva dinámica textual es conocido como actualización o reactualización. El fenómeno de la actualización está caracterizado por la plena conciencia del sector que, dentro de la cultura dada, lleva a término el procedimiento. La cultura es, entonces, una memoria colectiva pancrónica, pero no hereditaria. Es un sistema de múltiples interpretaciones y organizaciones de sí misma y de los diferentes lenguajes de su periferia. Más que un sistema, es un polisistema políglota. Siendo así, ¿cómo transmitir el lenguaje código no hereditario que propicia la generación de comunicados y que llamamos cultura? Para responder debemos atender a las dos instancias introductorias que se nos descubren inmediatamente: el texto y el metatexto, o lo que vendría a significar lo mismo, el modelo y la norma. En el primer grupo, el texto paradigmático como medio de enseñanza de la cultura está adscrito a lo que Lotman denomina cultura de textos. En el segundo grupo, el metatexto normativo o ley generativa como medio para la enseñanza de la cultura caracteriza a la llamada cultura de gramáticas. Contrariamente a lo que el semiólogo ejecutaría con estas dos dimensiones, a saber, aislarlas estructuralmente, el culturólogo trabaja a partir de la tensión que estos dos sistemas de transmisión o enseñanza producen, a partir de la pugna por prevalecer dentro de la memoria cultural. El objeto del semiólogo son las estructuras que componen el polisistema. El objeto del culturólogo es la tensión, correlación, contradicción y lucha entre las estructuras integradas. Su objeto es el polisistema mismo. Cuando el determinado sector ideológico que pretende, en una cultura de gramáticas, elevar un modelo cultural que segrega todos los posibles textos heterodoxos o disidentes, sucede que es sorprendido por el lenguaje conflictual con el que está tejida la memoria cultural, lenguaje de reactualizaciones y dinámica de ductilidad insospechada que reclama insurrectamente su condición heterogénea, contradictoria y políglota. Por este motivo, concluye Lotman que los automodelos, la autoconciencia ideal de la cultura, existen y funcionan separadamente de la cultura misma, al tiempo que ni siquiera se supone un acercamiento entre ellos. Ese mismo divorcio posee cierta significatividad informacional. De lo que nos informa dicho distanciamiento es de cómo la memoria cultural y el orden que pretende homogeneizarla son dos fuerzas en choque perenne dentro del concepto culturológico de cultura, lo que redunda en la propiedad nada pasiva de la memoria cultural que, más que un yacimiento de información dispuesta para ser organizada de X o Y manera, es una fuente de generación informacional. Es, en todo caso, un organismo vivo. Esta fase, que yo considero la más importante dentro de la semiótica de la cultura, representa el punto de intersección más potente y fructífero con el análisis cultural hermenéutico, particularmente en lo que a la tópica de la historicidad y los modelos culturales se refiere. Lo primero que hay que apuntar es que a esa oposición atribuida por Yuri Lotman entre la memoria cultural como mecanismo pancrónico y el tiempo histórico de la dialéctica hegeliana resulta obsoleta a la luz de la noción fenomenológica de duración de la existencia temporal, a partir de la que Paul Ricoeur construye el umbral de la mediación entre tiempo y narración. No obstante,
Tempranamente la semiótica cultural lograba capturar la intrincada compenetración, su anclaje histórico-temporal entre las fases prefigurativas, configurativas y refigurativas, que la teoría de la mímesis en la hermenéutica de Ricoeur intentaba explicar, comprender. La prefiguración no puede ser asimilada al pasado. La configuración no se efectúa sobre el telón de fondo de un presente impoluto o eterno, y sobre todo la refiguración no es un asunto de mera prospección. Los cortes que el sistema simbólico literario, por ejemplo, realiza sobre la plataforma de las variables culturales y su reproducción en el tiempo, nos permiten vencer interpretativamente el abismo antes infranqueable del progreso narrativo isofuncionalmente emparentado a la experiencia temporal de la historia. Incluso en el discurso historiográfico, siguiendo a Ricoeur, es posible encontrar la mediación entre el tiempo y la narración. El carácter representacional de la historiografía presupone el reconocimiento de que la potencia refigurativa que cada sujeto posee como actor social no puede ser coartada por ningún esquematismo descriptivo o cultura de gramáticas. Cito: tan atenta está la macrohistoria al peso de las limitaciones estructurales ejercidas sobre la larga duración, cuanto lo está la microhistoria a la iniciativa y a la capacidad de negociación de los agentes históricos en situaciones de incertidumbre. Cierro cita. En este sentido, la distancia entre la macrohistoria y la microhistoria debe ser afrontada desde una dimensión interrelacional, en la que se ensamble tanto los procesos descritos en los términos aún útiles de la larga duración, como también la capacidad de refiguración y negociación permanente que los actores sociales en situación efectúan a través del potencial transformador de la acción de los mismos. Así pues, si los múltiples traumas que debilitan al sujeto o que lo desgarran son la condición de posibilidad de la subjetivación desmodernizada en la contemporaneidad, entonces tendremos que reconocer que todo sujeto es, primera y analógicamente, un sujeto cultural. Decir esto implica inexcusablemente decir que cualquier intento por elaborar una hermenéutica del sujeto comportaría a su vez un análisis cultural hermenéutico. La articulación de ambas estrategias es de una invaluable potencia heurística en lo que a la analítica de la diferencia cultural y las nuevas subjetividades se refiere. Es este el canal de interseccionalidad metódica que intenta señalar la breve reflexión que aquí termina. Pues bien, ahí estuvo. Vamos a pasar ahora con el doctor Napoleón Conde, porque no ha llegado el doctor Mancipe. Napoleón Conde es profesor e investigador de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, es doctor en Filosofía y Derecho, autor de diversos libros, entre los que se puede mencionar Hermenéutica Jurídica, Prolegómenos para una Hermenéutica Jurídica y Ensayos Jurídicos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Asociación Filosófica de México y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Su ponencia se titula Hermenéutica Analógica y Derecho Humanista. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al doctor Mauricio Bechot y al Seminario de Hermenéutica por estar aquí presente. La comunicación que he preparado se llama Hermenéutica Analógica y Derecho Humanista. En esta presentación reflexionaré un poco sobre el nexo existente entre la hermenéutica analógica y el derecho humanista. Para ello trataré de argumentar sobre las características de este derecho y de esa hermenéutica. A su vez comentaré algunas ideas sobre el derecho y la hermenéutica unívoca y equívoca muy frecuentes en la ciencia del derecho. Se trata de una temática muy recurrente, pero necesaria, dada la complejidad de la parálisis jurídica de nuestra época. Abordaremos las características concretas de un derecho humanista. En ese sentido, la palabra obligada es la siguiente: si el derecho humano es la negación del derecho inhumano,
¿Cuáles son sus características? ¿Qué relación existe entre el formalismo y la experiencia de lo inhumano? Ello nos llevará a evitar un derecho positivista de factura absoluta y relativista y a un derecho posmoderno de talante equivocista. Tal derecho deberá eludir las interpretaciones metafóricas propias de las corrientes conjeturales, aforísticas y nihilistas y las interpretaciones cientificistas y objetivizantes propias del positivismo. Se trata de visualizar un derecho alternativo que esquive el estatismo indiscriminado y el irracionalismo asistemático de corte relativista. Es un derecho que suministra la referencia a lo humano, lo cual significa que existe un derecho inhumano, deshumanizado, irracional y antivirtuoso. El derecho que nos interesa es de hechura ética, trata de articular el pensamiento aristotélico dirigido a la obtención de la felicidad y la virtud y la propuesta bechotiana centrada en la analogía y la interpretación. La dinamicidad forma la felicidad, la cual es definida por Aristóteles como determinada actividad del alma desarrollada conforme a la virtud. En esa medida vemos una actitud eudemonista, ya que es un goce de esta modalidad en la que se obtiene la prosperidad. Así que todo lo que nos lleve a esa teleologicidad de la felicidad es válido y lo que nos separa no lo es. Esa eticidad de corte ontológico no es diametralmente contraria a una ética obligatoria o de carácter deóntico. El derecho al que nos adherimos es de carácter virtuoso. La virtud es un hábito, un dispositivo intencional que nos lleva a construir acciones. Esta se expresa en el justo medio, en la permanencia concreta entre el más y el menos, ya que es un medio entre dos vicios o extremos. Las hermenéuticas unívocas y equívocas no son una escuela de virtudes, carecen de virtus y su defecto central es la ausencia de equilibrio y de mesura. Es el caso del positivismo y de las corrientes pospositivistas. En cambio, un derecho virtuoso implica la existencia de legisladores, jueces, investigadores, ministerios públicos, litigantes y maestros orientados por el carácter de la virtud. En ese contexto ocupa un lugar primordial Aristóteles, pues a diferencia de los modelos especulativos, lo acerca a su dimensión ética y fáctica. Nos estamos refiriendo a la phronesis o prudencia, que es la virtud por excelencia. De ahí la importancia de un derecho phronético, basado en la interpretación virtuosa. Por eso dice Mauricio Beuchot, cito, «Más como toda actividad humana, la interpretación puede llegar a construir en el hombre un hábito, una virtud. Es una virtud mixta como la prudencia, es decir, en parte teórica y en parte práctica». Termina la cita de Beuchot, cita tomada de su libro El Tratado de Hermenéutica Analógica. En ese sentido, el derecho humanista sería un poco, para sintetizar, una praxis phronética, una praxis interpretacional, una praxis fáctica, ¿no?, que tiene que ver con la práctica, ¿no? Obviamente ese tipo de actitud no es bien recibida por los positivistas, que son totalmente normativistas, reglamentaristas y en consecuencia por las corrientes posmodernas del derecho que son muy frecuentes. En esa ruta Aristóteles es el gran pensador de la virtud, de la analogía, del derecho, de la interpretación y de la misma phronesis. En su libro La Ética Nicómaco señala en el capítulo 5 del libro 6 esa importante virtud. No empieza conceptualizando a priori la virtud, en cambio nos convoca a tomar en cuenta a los seres virtuosos en los cuales podemos encontrar el hábito de la phronesis. La persona phronética se encuentra apta para interpretar adecuadamente lo auténtico y distinguirlo de lo inauténtico. Está capacitado para considerar lo que conviene a la comunidad.
Por eso subraya el enlace de la virtud prudencial con la universalidad. Es por eso que los operadores jurídicos tienen que formarse en la virtud, en el hábito de la frónesis, en la buena interpretación. El derecho virtuoso supone, pues, en países que son corruptos, con poca transparencia, con gran desarrollo de la delincuencia, en ese sentido, una necesidad. Por eso dice Beuchot, cito, ir adquiriendo con el estudio y la práctica de esa virtud, sobre todo teniendo buenos modales y modelos o paradigmas de intérpretes, no para quedarse ahí. Eso únicamente le dará la incoacción del hábito. Tendrá que esforzarse por avanzar en él, incluso superar a sus propios maestros. Termina la cita de Mauricio Beuchot. Ahora, ¿cómo es posible construir una atmósfera virtuosa en un mundo ajeno a la misma? Es obvio que la teoría y el método que se podría aplicar es la propia hermenéutica analógica. Lo que se pretende es una auténtica formación del abogado. Bueno, señalo esto porque soy profesor en la Facultad de Derecho, ¿no?, donde doy filosofía del derecho y sociología jurídica. ¿Cómo podemos generar esta propia praxis? Lo que se pretende es que la auténtica formación del abogado, y ello nos lleva a producir una ética con apertura, no absolutista ni relativista, orientada a tomar las experiencias del ser humano y ofrecerle un modelo de hombre de carácter antropológico. Se trata de contribuir a la formación del carácter del sujeto, dejar atrás la animalidad biológica y transitar hacia el sujeto, de convertirse en persona. El derecho humanista le dice al jurista, es importante que superes tu condición de bestia depredadora fascinada por el dinero y el poder. Es esencial que abandones tu animalidad y adquieras la virtud de la prudencia. El mundo que rodea al abogado, los juzgados, las prisiones, las notarías, la policía, los ministerios públicos, los expedientes, los archivos, la burocracia, es una realidad que forma parte de la especie animal. Es atroz y brutal. Lo importante es la posibilidad de una subjetivación donde la afirmación de la prudencia es algo presente. Para el derecho humanista, la pertinencia del sujeto no animal es un reto continuo, ya que la viabilidad de la subjetivación es ineludible y prioritaria. Yo creo que una de las partes, de las grandes lecciones de la hermenéutica analógica lo constituye su propuesta de sujeto analógico, un sujeto que sea capaz de superar su condición de bestia biológica, de animal, y se convierte en persona, se convierte en sujeto. Esa posibilidad de dejar atrás la animalidad se adquiere con las virtudes, se adquiere con la analogía, se adquiere de una u otra manera con la hermenéutica. Así las cosas, un derecho unívoco y equívoco bloquea la posibilidad de la subjetivación. Pues, ¿qué es un normativista? Es un animal humano fascinado por la reglamentación y la sumisión estatal, es decir, un enfermo aferrado a su condición anómala, un individuo cuya subjetividad está desregulada. Por eso, una perspectiva analógica deberá partir la idea de que la subjetivación es un acontecimiento imprescindible. La pertinencia de la subjetivación es un axioma inevitable. Es por eso que los abogados se encuentran de una u otra forma ante la prueba de la subjetivación. Los partidarios del derecho como negocio y espectáculo han adoptado la condición animal, se han vuelto simplemente bestias, no tienen criterios morales ni exploran la virtud, no han tenido acceso a la generalidad. La hermenéutica analógica tiene el día de hoy un gran compromiso. Nuestra época saturada de positivismo y nihilismo es sumamente despiadada, desprecia las virtudes y fomenta los vicios. Nuestra temporalidad favorece los eventos utilitarios vinculados a la competición y a la emulación, es decir, animalescos, y desdeña al sujeto, desprecia a la persona. Una concepción hermenéutica del derecho implica aprender a convivir y a practicar la tolerancia,
ya que son criterios indispensables para una buena existencia. La prudencia es una importante herencia que se ha heredado del derecho clásico de Grecia y Roma. Consiste en la sabiduría natural de la vida. Practicar la frónesis o prudencia supone ser cauteloso y reservado. En efecto, la prudencia es el hábito por el cual se aplica el principio del bien a casos concretos con el fin de que la gente pueda alcanzar el fin, lo justo y la equidad. Se puede decir que la prudencia es una exhortación, ya que el sujeto frenético se aconseja a sí mismo. En ese camino mismo, la prudencia es la que contempla el bien, que se pretende y busca la idea para alcanzarla. Un sujeto prudente conoce cuál es el bien que pretende. Es un frónimos que delibera sobre cuál es el medio adecuado para realizar el bien y aplicar la ética. De esta manera, la prudencia se parece más a la filosofía práctica que la filosofía teórica, y en ese sentido más a la frónesis que a la episteme. La frónesis es una virtud teórica ligada a la razón práctica, y sobre esa propuesta se construye un derecho humanista. Al ser deliberativa, trata de encontrar un juicio pertinente para persuadir y, en consecuencia, poder interpretar las cosas. También puede afirmarse que es la aplicación del principio de la proporción a casos específicos. Significa tomar en cuenta la diversidad de riesgos y eventualidades que tiene la vida. Para practicar la frónesis debemos desarrollar el arte de pensar antes de pasar a la acción. El pensamiento es aquella aptitud que la persona debe tener para tener libertad e independencia, interpretar y comprender con la idea de transformar. Pensar es la captura en interpretación de algo concreto. Es la ruta de un sujeto independiente explorando la verdad. Ser prudente significa distanciarnos de las patrañas y del bullying. Por eso es pertinente promover esta virtud entre los operadores jurídicos para aspirar a una sociedad más amable y cordial. En esa vereda es necesaria la virtud de la templanza. Esta de entenderse, la templanza, como el no tomar con voracidad todo para uno mismo, sino dejar lugar para los otros. Esa virtud es muy importante en el derecho, ya que vivimos en una colectividad y es necesario erradicar nuestro egoísmo. La ausencia de templanza nos conduce a un derecho inhumano y nos transforma en individuos sin sensibilidad, incapaces para practicar la analogía. La falta de templanza es típica de los conservadores y enemigos del cambio social. Esta conducta es propia de los adoradores del capital y del poder, y es muy frecuente en los partidarios de un derecho unívoco y equívoco. Un abogado comprometido tiene el desafío de estar a la altura de su tiempo. Para ello le ayudará enormemente la templanza. Otra de las virtudes en este derecho humanista, además de la frónesis y de la templanza, es la fortaleza. Se trata de una fuerza interior que nos empuja constantemente a abandonar los parámetros animales y luchar por la subjetivación. Se trata de alcanzar la condición de inmortal, de sujeto perpetuo, de ser imperecedero, de no rendirse nunca, de negar radicalmente la conversión en un ser para la muerte, como dice Heidegger. Gracias a la fortaleza, negamos la condición animalesca de carácter devastador. Aprendemos también a resistir y a luchar por un mundo mejor. El derecho y la hermenéutica unívoca y equívoca atacan a los abogados inculcándole los parámetros de la corrupción. Es por eso que nuestro deber es asumir el compromiso de la fortaleza frente al nihilismo hegemónico de nuestro tiempo. Bueno, tratando ya de, pues se me acabó el tiempo, pasaré de manera muy rápida, una vez comentado estas breves ideas sobre la fortaleza, a la virtud de la justicia, ya para terminar,
y llegar a una pequeña conclusión. La justicia es aquella virtud que consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Se refiere a conocer, respetar y en tomar en cuenta los derechos de las personas. Ser justo significa reconocer los méritos de las personas sin menospreciar sus cualidades. También implica fomentar las causas provechosas y las acciones buenas, así como rechazar aquellos actos negativos que se dan en la vida cotidiana. Justicia es la pretensión de luchar contra la esclavitud actual, es decir, contra el capital y contra el poder, lo cual implica luchar por otra visión de sujeto, es buscar la igualdad y explorar la verdad, alejarse de la ventaja, el interés y el simulacro. Es una de las grandes virtudes de un derecho humanista y también de una hermenéutica humanística. Bueno, trataré de hacer una síntesis en unos cuantos minutos para no leer todo el trabajo. Mi desafío como profesor de teoría del derecho es plantearle a los futuros abogados la necesidad de un derecho humanista. Un derecho humanista se caracteriza por un derecho que tome en cuenta la ética, los criterios morales, la búsqueda del bien, la exploración de las virtudes, de la prudencia o frónesis, como le llamaba Aristóteles, de la fortaleza, de la templanza y de la justicia. Un derecho humanista tiene esa tesitura. Alguien dirá, bueno, pero ¿existe otro derecho? Sí, el positivismo, que como todos sabemos es la propuesta univocista, la propuesta hegemónica, la propuesta dominante en las teorías jurídicas contemporáneas, niega el papel de la ética, cuestiona el papel de las virtudes, cuestiona el papel de los valores y señala que el derecho es únicamente coacción, únicamente sumisión, únicamente imputabilidad. Entonces se me ocurrió escribir esta pequeña presentación señalando que una sociedad como la nuestra, donde impera, bueno, lo vemos, ¿no?, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, la podredumbre de los políticos, de los funcionarios, etcétera, es conveniente que articulemos la hermenéutica analógica que estamos tratando de aplicarle al derecho, en el caso de la educación de los jueces, de los legisladores, de los litigantes, de los alumnos, de los profesores. Necesita una perspectiva más humana. Y esa perspectiva humanista, las claves la proporciona la hermenéutica analógica que ha sido desarrollada por Mauricio Beuchot, aquí presente. Entonces, en ese sentido, la idea que hemos impulsado es un derecho que le dé importancia, en primer lugar, a la ética, a los criterios morales, porque el positivismo dice que el derecho no necesita de la ética. En un segundo lugar, un derecho que le dé importancia a las virtudes, que le dé importancia a la templanza, a la fortaleza, a la prudencia y a la justicia, porque algunos positivistas señalan que la ley se debe aplicar sea justa o sea injusta, sea buena o sea mala. Bueno, eso es propio de una corriente formalista, una corriente univocista, que ya ha sido criticada por Mauricio Beuchot en sus libros sobre filosofía del derecho. Después de la ética y de las virtudes, este derecho humanista deberá buscar la verdad, es decir, una búsqueda continua, una exploración del procedimiento de verdad. Los positivistas, la posmodernidad, niega la idea de verdad. El propio Gianni Bátimo tiene un libro que se llama Adiós a la verdad, donde dice que no hay esencia, que no hay fundamentación y que no hay naturaleza. Bueno, en ese sentido, un derecho humanista también será un derecho que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad. En cuarto lugar, deberá buscar la universalidad, buscar lo que Mauricio Beuchot y Jorge Enrique González llaman los universales análogos, ¿verdad? La tolerancia, la dialogicidad, la subjetivación, etc. Un derecho humanista también deberá estar luchando por la transformación del operador jurídico
o individuo en una persona, en un sujeto crítico. La subjetivación es otra de las grandes contribuciones de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, que la estamos aplicando al derecho. La necesidad de tener un camino a la subjetivación significa convertirnos en persona y dejar atrás nuestra condición animalesca, fascinada por el poder y por el control de los demás. Finalmente, un derecho humanista, y con eso termino, deberá buscar una ideología que sea capaz de luchar por el bien, de tener una concepción política adecuada, un concepto de sociedad amable y cordial, y deberá estar soportado en una idea de cultura, tal como nos lo ha enseñado el análisis cultural hermenéutico del libro de Jorge Enrique que se ha presentado el día de hoy. Y aquí le paro para no extenderme más y ojalá podamos dialogar un poco. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Conde y comenzamos con una sesión de preguntas o diálogo. No sé quién quiera participar. Sí, damos el micrófono al doctor Beuchot, por favor. Hablaste de una hermenéutica jurídica unívoca, pero ¿cómo sería, si es que es posible, una hermenéutica jurídica equívoca? ¿Existe eso? ¿Se da? ¿Cómo sería? Sí, nosotros proponemos una hermenéutica analógica del derecho que evite la univocidad del positivismo, del enfoque sistémico, del pospositivismo, del neopositivismo y de algunas corrientes analíticas que se caracterizan por juicios cientificistas, porque predomina la normatividad, la ley, y niegan lo justo, niegan la verdad, niegan la lucha por el bien común. Una hermenéutica, un derecho equivocista estaría representado por las concepciones posmodernas de muchos abogados como François Host, como Costas Doucinas, como José Calvo, que señalan que en el derecho no cabe la analogía, piensan que la analogía es una cuestión intermedia entre lo unívoco y lo equívoco, y creen que es una cosa, un término neutral, tienen una concepción equivocada de la analogía, niegan la idea de verdad. Por ejemplo, el libro que mencionaba de Gianni Bátimo, Adiós a la verdad, hay una corriente de abogados equivocistas que señalan que el derecho no tiene por propósito la verdad. Su único objetivo es la narración, la equivocidad, dado que niegan el fundamento, niegan el concepto de naturaleza, niegan la esencia y señalan, tienen una posición en el fondo conservadora porque no tienen un concepto de sociedad, niegan el método, dicen que no hay método. Ya ves que Heidegger negaba el método, decía que solo había caminos, ¿no? La corriente posmoderna del derecho ha tomado muchas cosas de Heidegger, de Nietzsche y del nihilismo contemporáneo. Esas serían más o menos las características de un derecho equivocista y relativista, ¿no? Sobre todo tiene mucha presencia en Estados Unidos en un grupo que se llama Critical Legal Studies de Duncan Kennedy, que ellos se definen a sí mismos como posmodernos y señalan que son posmodernos porque además de negar el método, además de negar la teoría, además de negar la verdad, niegan el cambio social, tienen posiciones, al igual que los unívocos, la idea de política, la idea de norma, la idea de lo justo. Bueno, no sé si más o menos.
¿Qué papel juega actualmente ese concepto de isonomía? Isonomía. Bueno, nomos, como usted lo sabe, es ley, ¿no? Y hizo igualdad ante la ley. Bueno, para tener igualdad ante la ley, tendríamos que tener igualdad económica, igualdad política, igualdad social, igualdad en varios elementos, ¿no? Es decir, si únicamente tenemos igualdad ante el reglamento a nivel formal, por ejemplo en el caso mexicano, ¿no? Supuestamente tenemos igualdad para acceder a la educación, pero pues no hay igualdad entre un indígena celtal o tzotzil o lacandón del estado de Chiapas o en el sur, o tarahumara en el estado de Chihuahua en el norte, con un niño de las lomas de Chapultepec o del Pedregal de San Ángel. Entonces, podemos tener igualdad formal, pero en los hechos, si no hay igualdad, pues queda todo en simple retórica, en una dimensión formal. Entonces, la necesidad de practicar la igualdad creo que es otra de las características de una hermenéutica analógica como la que nos ha enseñado el doctor Mauricio Beuchot, y también de un derecho humanista. Yo creo que las grandes críticas del derecho humanista serían a la univocidad positivista y a la posmodernidad nihilista, que en el fondo ambos niegan la igualdad porque tienen una concepción política, cultural, social, sumamente conservadora, ¿no? Sería mi punto de vista. Pero sí es un precepto que separa pues el ejercicio del juez, del abogado, de los que practican la jurisprudencia. Puede ser un precepto ético. Claro, sería, claro que es, no podemos estar en contra de la igualdad ante la ley, ¿no? Si usted me dice la clase comienza a las 4 de la tarde y termina a las 6 de la tarde, pues claro que tenemos que tiene que ser igual para todos, ¿no? Igual para el maestro, no va a llegar a las 4:15 o a las 5, ¿no? En ese sentido debemos tener igualdad ante la norma, ¿no? Pero bueno, hay que ir un poquito más allá de ese formalismo, ¿no? De esa literalidad, de esa metonimicidad, de esa metonimia, y ir un poco a los hechos, ¿no? ¿Qué caso tiene decir que tenemos derecho a la alimentación, como puede decir un precepto constitucional, y de los 120 millones de mexicanos hay 100 millones de pobres que tienen hambre o que tenemos hambre? Bueno, es un decir, ¿no? Es un decir, ¿no? Porque el hecho de que seas tiempo completo no significa que eres rico, ¿no? Me acuerdo que decía un profesor del Politécnico: ya tengo tiempo completo, gano 12,000 pesos al mes, ya soy rico. No, sigue siendo pobre, ¿no? Es decir, es que ya tengo la beca del doctorado, tengo la beca de la maestría, me dan 1,000 pesos al mes, dicen, o 2,000 pesos o 5,000 pesos de beca, ya dejé de ser un estudiante pobre. Pues iluso, ¿no? Sigue siendo pobre, ¿no? No le alcanza para comprar un libro de hermenéutica de Herder que vale 2,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito sería, para no salirme, ¿no? Para no desviarme, ¿no? O sea, lo importante es a nivel fáctico, a nivel concreto. Una cosa es el derecho a la atención médica, y otra cosa que tengas una buena operación quirúrgica de algo, ¿no? Vas al ISSSTE o al Seguro Social o al Seguro Popular y alguien dice: no, ya soy rico porque tengo Seguro Popular, porque ya tengo el IMSS como estudiante. Bueno, habría que ver si lo atienden bien, si tiene un buen proceso. Bueno, esa sería un poquito la diferencia entre lo formal, entre el discurso formal y el contenido real, que tendría que ver con la educación, con la salud,
con la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si... Yo lo matizaba un poco en el principio, o sea, la forma de proceder y de ejercer la profesión. Me imagino que cualquier abogado pudiera regirse por ese principio y ajustar los términos del medio donde se desenvuelve y poder hacer pequeñas acciones de justicia. Claro. Bueno, ya ves que los positivistas niegan la idea de justicia, ¿no? Señalan que el derecho es ley, el derecho es coacción, el derecho es aplicar la norma, sea justa o sea injusta. Norberto Bobbio, un positivista italiano, así decía: la ley se aplica sea justa o injusta. Bueno, ese es el positivismo, ¿no? Un derecho inhumano, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva. ¿Alguien más? Sí, de este lado, por favor. Hola, buenas tardes, doctor. Se me hace muy interesante su propuesta en el sentido de llevar a la práctica esta parte de la hermenéutica analógica. Me surgió una pregunta, su propuesta, ¿qué diferencia hay entre llevar a esa práctica en el aula una hermenéutica basada en la ética o una hermenéutica basada en la axiología? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues la ética, bueno, primero la diferencia entre ética y moral, ¿no? La ética sería el estudio teórico de los diversos paradigmas que hay sobre el bien y el mal. La ética jurídica sería el análisis conceptual de los principales modelos sobre la idea de justicia, de equidad, de solidaridad, de libertad, de fraternidad, de verdad, según las diversas escuelas. Y la moral sería la forma práctica, como tú te comportas, ¿no? La forma fáctica. Ahora la axiología, ya ves que es el estudio de los valores, ¿no? Muchos señalan que hay una articulación entre lo axiológico y lo ético, y en algunas escuelas de derecho se da axiología jurídica y se estudian los valores, se estudian las virtudes, y en ética estudian el problema del bien, el problema del mal, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si más o menos. Usted habló al principio, bueno, las pretensiones univocistas y equivocistas en el derecho sostiene que recaen en un derecho inhumano. Mi pregunta sería, si me podría explicar eso un poco más, o por qué caen en un derecho inhumano la pretensión univocista y la pretensión equivocista. Sí, bueno, ¿qué define lo humano? En primer lugar, la capacidad que tenemos para superar nuestra condición de animales y convertirnos en persona, acceder a la condición de sujeto. ¿Qué es lo que define la condición de animal? La adoración al dinero, al capital, al Estado, al poder, la subordinación al Estado, sería, desde mi perspectiva, lo que define tu condición animalesca. En ese sentido, el derecho univocista, entiéndase, la concepción positivista, Hans Kelsen, la corriente normativista, que dice que el derecho es coacción, quedarse en el positivismo jurídico
es quedarse en tu condición de animal, de bestia biológica, y no acceder a tu condición de sujeto, a tu condición de subjetivación, a tu papel de persona, a tu condición inhumana. Lo humano estaría definido por esa capacidad que tienes de pasar de una condición depredadora a persona. Bueno, al negar la ética, al negar los valores, al negar la axiología, al negar la deontología, al negar la lucha por el bien común, al negar la justicia, al negar la lucha por una nueva sociedad, transforma a los positivistas en animales que no son capaces de acceder a su condición de sujeto. También diría que a los posmodernos, a los nihilistas y a los relativistas. Es decir, se quedan en su estatuto inhumano y no acceden a su condición humana. No sé si quedó que sea claro. Entonces, la condición de persona te la da que tengas una ética, que te supedites a la naturaleza, que tengas libertad, que no seas un sujeto sometido al Estado, al poder, a la soberbia, a la ambición, que niegues las virtudes, que niegues los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí sería la diferencia entre un derecho humano y un derecho inhumano, y también entre una hermenéutica humana, que para mí es la analógica, y una hermenéutica inhumana, porque también hay hermenéuticas inhumanas, así como hay un derecho inhumano. Bueno, eso sería lo que yo pienso. A lo mejor estoy equivocado. Bueno, siguiendo aquí con el diálogo, conforme a lo que estaba planteando, me gustaría un poco que ahondara desde qué humanismo se habla, porque dentro del derecho cabe pensar el humanismo de la igualdad, el humanismo de la diferencia, pero también esto que me resonó ahorita y muy interesante también, si dentro del concepto del humano queda fuera o excluido también el derecho de los animales, del medio ambiente, de la ecología o de las minorías también étnicas, ¿no? Como pasa muchas veces en el derecho individualista, donde se deja de fuera el derecho comunitarista, por ejemplo, y donde entraría, bueno, esta parte de la analogía. Yo tengo una duda, ¿qué relación tendría, o a lo mejor no tiene ninguna relación, el concepto de tolerancia, que ya ha sido muy usado también en el derecho? ¿Cómo se podría plantear también que entrara en juego también un concepto diferente, analógico tal vez, como participación, o dónde entraría? Entre el derecho individual y el derecho comunitario, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver si puedo contestar o decir lo que pienso, ¿no? Por supuesto que está la defensa del derecho a los animales, ¿no? Tendríamos que plantear el derecho a los perritos, a los gatitos, y eso sería una condición de sensibilidad, ¿no? Analógica, de buscar la verdad. Las diferencias de una u otra forma que se pueden presentar, la cuestión del género, las comunidades, los pueblos originarios. Ahí durante mucho tiempo tuvimos en el posgrado de Derecho, porque yo doy clase en la maestría y en el doctorado, aquí en la División de Estudios de Posgrado, teníamos un derecho antropológico, ¿no? Con el doctor Cifuentes del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Ordóñez Cifuentes, que ya falleció, y hablábamos del pluralismo jurídico, la necesidad de respetar las diferencias, porque el positivismo es monismo jurídico, únicamente
excluye las etnias, excluye los grupos indígenas. Por supuesto que también está la cuestión ecológica, la cuestión del medio ambiente, ¿no? Yo creo que un derecho humanista deberá ser un derecho analógico que incluya este tipo de temáticas que usted correctamente, desde mi punto de vista, señala, ¿no? Bueno, no sé si creo que eso podría, la tolerancia, sí, bueno, ser tolerante también. Yo he estado reflexionando mucho sobre el positivismo. ¿Qué sucede con una corriente que dice que lo importante es la norma y no la justicia? Que no importa la ética, que no importa la moral. Bueno, tienes tolerancia teórica con ellos, pero sí es importante decirle que no estás de acuerdo, ¿no? Que tenemos una diferencia, que es importante la lucha por el bien, la lucha por el bien común. Los positivistas señalan que en el derecho no es importante la idea de libertad. Bueno, yo creo que incluso pensar que la libertad es lo que está permitido por la ley, pues bueno, es una especie de fetichismo, de cosificación de la norma, del reglamento, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante debatir con otras corrientes jurídicas y filosóficas contemporáneas, pero plantear que tenemos diferencias, ¿no? Diferencias de método, diferencias ideológicas, diferencias teóricas, ¿no? Sí, perdón. Pues creo que ya es suficiente por hoy y los esperamos mañana a las 10:30 con la tercera mesa y el taller del doctor Grondán a las 4 de la tarde. A todos, muchas gracias por su asistencia.